Bien, dentro de los servicios que se tienen disponibles aquí en Madeply, ustedes pueden observar en este momento el servicio de corte, que obviamente se hace con una escuadradora que cuenta con los discos adecuados para el corte de melamina, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Y obviamente se tiene un corte perfecto para que ustedes tengan un proceso de maquila de calidad previo a la fabricación totalmente del mueble. Como parte también de los productos que tienen la línea de MDF de Tecnotabla, y obviamente también esta línea de cuales están a disposición. Y no solamente tienen el servicio de corte, sino que también ustedes pueden contar con el servicio de enchapado. ¿Vale? Que el objetivo que ustedes tengan ya toda la máquina propiamente de las piezas directamente con el distribuidor, que posiblemente ustedes solamente se dediquen a armar, con el objetivo de que ese tiempo que se están ahorrando en este tipo de procesos ustedes lo inviertan en la prospección de clientes y generar más negocio para su trabajo. Entonces, los invitamos a que saquen provecho de todos estos recursos que son muy útiles, y obviamente también se tiene los cepillos y cambiadoras para que en el caso de las maderas naturales ustedes también se puedan ya llevar perfectamente cepillada su madera lista para que la procesen en su taller. Entonces, amigos carpinteros, pues no solamente es saber que con Madeply van a encontrar toda la línea de productos de Tecnotabla, sino que también se cuentan con las maquinarias adecuadas para que ustedes hagan ya un proceso adecuado en la fabricación de su mueble propiamente en su taller. Muy importante también el servicio a domicilio. Ellos, por estar en la alcaldía de Iztacalco, pues tienen entregas en toda la Ciudad de México y en el área conurbada con el Estado de México. Así que también los invitan a que se acerquen con ellos para darles una asesoría integral en cuanto a qué productos de Tecnotabla son los que ustedes pueden adquirir para tener un mejor producto de que se están realizando. Y vamos a empezar con el tema de melamina, reiterando un poco con la secuencia de temas que vamos a ir abordando con ustedes. En el webinar anterior estuvimos hablando de las propiedades y características del MDF. Entonces, en esta ocasión vamos a dar una solución, una propuesta de una combinación del uso de melamina con MDF enchapado, tanto con laminados plásticos como con maderas naturales. Entonces, vamos a empezar por describir qué es una melamina, que si bien es un producto que ya ustedes, amigos carpinteros, utilizan habitualmente, quizás desconozcan algunas de sus características, qué componentes tienen y bajo qué estándares de producción es que se fabrican. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de las generalidades del producto. Y una melamina, en algunas regiones del país identifican a este producto, a este tablero, como aquel que tiene un laminado plástico pero con sustrato de aglomerado. Y en realidad una melamina puede tener un sustrato de aglomerado MDP, o en el caso nuestro de Tecnotabla, un sustrato de MDF. Y es un laminado plástico de baja presión. Y aquí vamos a hacer una comparativa con un producto que existe en el mercado, que tiene una apariencia muy similar a una melamina, pero que tiene aplicaciones distintas. Y a lo que me refiero es a esto. Vamos a hablar de las características de una melamina y de un HPL, que, repito, pueden tener una apariencia muy parecida. De hecho, existen matches entre los principales fabricantes de HPL en México con la línea de Tecnotabla. Entonces, una melamina está conformada exclusivamente por una sola capa de papel decorado que va a ser inmersa en una resina que llamamos resina melamínica. De ahí que provenga el nombre de este tablero como melamina. Entonces es solamente una sola capa de papel y una sola resina, que es la resina melamínica. Y en el caso del HPL, o laminado plástico de alta presión, o como se le conoce comúnmente en el mercado, y aquí tengo que hablar de la marca pionera que lo introdujo en el mercado mexicano, que es Formaica,
así es como conocemos habitualmente este producto, está conformado por varias capas de papel, un papel decorativo en la parte superficial y en la parte interna tenemos una serie de capas de papel craft que están inmersas en otra resina que se conoce como resina fenólica. Con esta combinación de resina fenólica y melamina, pues ya se tiene una característica de resistencia al calor y resistencia a abrasión mucho mayor que se emplea habitualmente para aquellos lugares de un mueble en el cual tenemos un requerimiento mayor de elementos punzocortantes o que se va a trabajar con elementos abrasivos. Entonces, en la conformación de un mueble, ustedes pueden trabajar perfectamente con una melamina, y si hablamos específicamente del caso de una cocina integral, bueno, ahí la recomendación es de que esta cubierta sea precisamente enchapada con un laminado plástico de alta presión. Entonces, los términos técnicos pueden ser muy parecidos. Reiterando, la melamina es un laminado plástico de baja presión y un HPL o Formica es un laminado plástico de alta presión. Como vimos en la lámina anterior, una melamina está prensada a 30 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En el caso de un HPL, esta presión puede rondar entre los 45 a 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya enfocándonos propiamente en lo que es una melamina, tenemos dos actores principales. El primero de ellos es el papel. Posteriormente tenemos una resina, que en este caso es la melamina, y ya el último paso es el prensar este papel decorado sobre el sustrato de MDF. Pero yéndonos paso a paso, observamos aquí la imagen que nos muestra el papel que nosotros empleamos para la fabricación de nuestras melaminas. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿el grosor del papel importa para la calidad de una melamina? La realidad es que no. Podemos tener un papel muy grueso, pero sumamente poroso, o viceversa, podemos tener un papel muy delgado que esté muy compacto, muy cerrado. Y en este caso, para que ustedes puedan evaluar la calidad de una melamina, hay que preguntarle al proveedor de este producto qué gramaje es el que se está empleando. En el caso de nosotros en Tecnotabla, empleamos un gramaje de 70 a 80 gramos por metro cuadrado de papel. Es decir, que si yo tuviera una sección de papel de 1 metro por 1 metro, tendría que andar rondando en el peso de 70 a 80 gramos. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, amigos, porque el gramaje es el que nos va a determinar la resistencia a la abrasión, es decir, la resistencia al desgaste que tenemos en el tablero. Hay muchas melaminas que han estado llegando de Oriente que vienen obviamente con un precio muy abajo, pero que también la calidad del papel es dudosa, que andan ellos rondando entre 40 a 45 gramos y por lo tanto la resistencia y la dureza del papel es mucho menor. ¿Y en qué se traduce esto? Que el mueble que ustedes fabriquen va a tener un tiempo mucho más corto de vida útil. Bien, entrando ya a lo que es el decorado del papel, observamos en esta imagen cómo en el caso específico de esta melamina que se llama Diversa Blanco, se está haciendo el trazo a mano por parte de Emiliano Godoy, que fue quien colaboró para el diseño de esta melamina, y posteriormente ese diseño se pasa a un grabado en láser en un rodillo, para que ya después se haga una impresión como tipo rotativa de periódico, en el cual es un rollo continuo, que obviamente hay una inmersión en tinta, para que se vaya ya plasmando el diseño sobre el papel. Una vez que ya está seco, se almacena este papel en bobinas para que posteriormente ya vaya a la planta y se vaya a transformar en un tablero melamínico. Bien, el segundo actor que tenemos en este proceso es la resina melamínica, y repito, de ahí es que proviene el nombre del tablero de melamina. Nosotros utilizamos 100% melamina y como dato o breviario cultural, queremos compartirle que nosotros en la planta no impregnamos el papel, sino que ya de los proveedores que tenemos en Brasil y en Europa, ya llega el papel decorado con la impregnacción de resina. Y esta foto ya es una imagen que nos muestra la etapa final en la que estamos integrando el tablero de MDF con la superficie del laminado plástico de la melamina. Entonces ya en este caso, cuando tenemos esa integración del laminado plástico de baja presión con el tablero de MDF,
ahí ya propiamente tenemos un tablero melamínico. Y nosotros utilizamos alrededor de 200 grados centígrados en el proceso de prensado para que esta resina se active. Las texturas que se manejan en las melaminas no es uniforme. O sea, depende también del tipo de acabado que tenga el papel decorativo. Es también la rugosidad o la textura que se le da al tablero. En el caso de nosotros manejamos 3 tipos de platos. Uno que le llamamos soft, que nos va a dar una textura lisa, los diseños maderados. Y también tenemos empleando hoy día para nuestras melaminas con diseño de piedras, como pueden ser mármoles o granitos. Bien, amigos, a partir de este momento abrimos nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que nos externen todas sus inquietudes a través del chat y con gusto en este momento vamos a tratar de resolver todas esas inquietudes. Entonces los invitamos a que toda duda que ustedes tengan, por muy simple que les parezca, nos hagan favor de compartirla. Bien, la primera de ellas es ¿qué resistencia tiene la melamina? Bueno, en este caso, la resistencia de una melamina se mide en ciclos de abrasión, es decir, en nuestro laboratorio y los que se encargan de evaluar las características de los tableros, tienen unos platos en los cuales hay una lija que está haciendo un recorrido circular y cada vuelta que da esa lija representa un ciclo. Entonces, de acuerdo al número de vueltas que da esa lija y se va perdiendo la nitidez del diseño de la melamina, en ese momento se determina cuál es su resistencia a la abrasión. En el caso nuestro de Tecnotabla, nuestras melaminas siempre andan arriba de un rango de 150 ciclos de abrasión. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la ventaja de la melamina contra un laminado plástico? Bueno, los laminados plásticos tienen un nicho de aplicación, que son en aquellas partes donde vamos a tener un uso demasiado rudo, como puede ser quizá una mesa de trabajo en un taller de diseño, donde va a haber trazos y corte con cúter. En una cocina integral, también en la cubierta, se necesita el uso de laminados plásticos por el contacto con la temperatura y por el uso de cuchillos. Entonces, esa va a ser la gran diferencia, que para aquellas partes del mueble donde no vamos a tener un uso rudo, nosotros podemos conformar en su integridad con melamina, pero en aquellas partes donde sepamos que va a haber un riesgo de cierto grado de abrasión, es decir, de aspereza de objetos, o que vamos a estar trabajando con elementos punzocortantes, en esos elementos sí es recomendable el uso de los laminados plásticos de alta presión o HPL. ¿Qué tanto aguanta la humedad? Bueno, esa respuesta la vamos a dar en un momento más, porque es parte del temario que en el siguiente bloque vamos a comentar. ¿En qué tipo de muebles se puede utilizar? Bueno, supongo que la melamina. La melamina la podemos emplear prácticamente en cualquier mueble que hoy en día ustedes fabriquen o diseñen. Estamos hablando de una cocina integral, muebles de baño, muebles residenciales, hospitalarios, comerciales o de oficinas. Es decir, el espectro de uso de una melamina ya no está limitado a ciertos muebles, sino ya que la generalidad del diseño hoy en día de mobiliario se puede trabajar con melamina. ¿Resiste a la limpieza con productos químicos para el hogar? Bueno, esa es otra pregunta que vamos a responder un poquito más adelante. No me quiero adelantar para no perder la secuencia del temario. La melamina y el HPL se ven en el Madeply. ¿En qué medidas? Bueno, yo les puedo hablar en lo que corresponde a la melamina. El formato es de 1.22 por 2.44 y habitualmente se comercializa en espesores de 15 milímetros. Una melamina se puede trabajar también en 18, pero ahí sí, sobre todo en Madeply, se tiene que solicitar sobre pedido. Y también comercializan HPL, pero bueno, ese tema ya no me corresponde, pero se pueden acercar con los asesores comerciales de Madeply y ya con gusto le darán más información al respecto. ¿Cuál es el tiempo de vida promedio de la melamina?
Esta es una muy buena pregunta. Bajo condiciones de uso normales, es decir, que no estén expuestas a un uso rudo, un mueble se puede garantizar por 10 años mínimo. Y aquí, bueno, dentro de las observaciones nos pone que sí, con buenas condiciones de clima y temperatura. Bueno, la temperatura y el clima es un factor muy importante. De hecho, siempre vamos a procurar o recomendar que el uso de la melamina sean interiores, a pesar que de una de sus cualidades es la no penetración de humedad, se recomienda que exclusivamente se trabaje en muebles interiores. Los ciclos de abrasión de un HPL contra una melamina, bueno, ahí sí hay un diferencial muy importante, porque un HPL puede tener arriba de 1000 ciclos de 600 ciclos de resistencia. Entonces, si comparamos 150 con 600 ciclos, sí hay un diferencial muy importante, pero repito que también las aplicaciones en las piezas de un mobiliario también son distintas. No se decolora con el tiempo. Si está trabajado en interiores, la melamina no tendría por qué decolorarse. También la única recomendación quizá que hagamos en zonas donde hay más impacto del sol, como puede ser en el occidente o en zonas costeras, vamos a procurar que esos muebles que se fabrican con melamina no estén directamente en ventanales y eso nos va a garantizar que la vida útil o la nitidez de la melamina se conserve durante mucho tiempo. Muy bien, hasta aquí cortamos nuestro primer bloque de preguntas y respuestas y continuamos con el temario. Ahora vamos a hablar de las propiedades técnicas de la melamina. Si bien ya hablamos de cuáles son los ingredientes para su fabricación, ahora vamos a ver qué aportes tenemos en cuanto a la fabricación de un mobiliario. La primera característica y fundamental de una melamina es que nos ayuda a optimizar los procesos de producción, porque ya es un tablero que tiene un acabado integral. Es decir, aquí ya no hay que hacer trabajos de entintados, sellados y barnizados. Con lo cual, abatimos mucho el tiempo de tener nuestro mueble ya fabricado y eso, repito, nos ayuda a que tengamos mayor tiempo de prospección y generar más ingresos para nuestro negocio. Otras cualidades que nos ofrece una melamina, la primera de ellas es la resistencia a la abrasión, que bueno, ya hablamos cuáles son los ciclos que soportan nuestras melaminas, que son 150 ciclos como mínimo. En el cerrado superficial va muy relacionada con el tercer punto que habla de la impermeabilidad de superficie. En este caso, al no tener poro, nosotros no tenemos riesgo a que vaya a haber penetración de humedad. Lo único que siempre hay que cuidar es de que los cantos, que digamos es el tendón de Aquiles de una melamina, esté debidamente sellado y cubrecanteado, y con este procedimiento ya podemos garantizar que no va a haber penetración de humedad en todo nuestro mueble, y por lo tanto, esta cualidad ya nos hace apto la melamina para trabajarlo en un mueble de cocina o de baño, donde vamos a tener mucha generación de vapores y de humedad. También por el mismo cerrado superficial no hay poro y por lo tanto no se permite la formación de microorganismos. Y hoy en día que estamos pues pasando por esta pandemia y se habla mucho de la acumulación de bacterias o de virus, bueno, pues en el caso de las melaminas tenemos pues una superficie que con un trapo húmedo podemos mantener completamente higiénica y limpia. Al trabajar nosotros con un sustrato de MDF tenemos un plus al momento de que ustedes fabriquen un mueble con melamina, ya que el MDF es mucho más amable con el proceso de corte y por lo tanto el rendimiento de sus brocas y sierras va a ser mucho mayor que si ustedes trabajan con una melamina en aglomerado o en MDF. Algunas recomendaciones que tenemos para el proceso de la melamina. Y el primer proceso pues es el corte. Aquí la recomendación es que trabajemos con mínimo con dientes de carburo de tuxteno. Otra recomendación que hacemos al respecto es que la forma del diente sea de una figura trapezoidal. Y mientras más dientes tengamos en el disco, mayor calidad en el corte vamos a tener. Los textos nos indican que el mínimo cantidad de dientes que podemos tener en un disco es de 40, pero lo habitual es que se trabaje en un rango de 96 dientes. Si llegamos a tener más, mucho mejor garantía vamos a tener en el corte. Y aquí en Madeply, pues se tienen precisamente los discos con estas características para que ustedes se lleven su material perfectamente cortado. Otro punto importante, la melamina, a pesar de que tiene muchas ventajas,
necesita tener cierto cuidado al momento del corte. Ustedes, amigos carpinteros, si tienen en su taller una mesa un disco de cierre de banco, van a tener cierto problema para que el corte sea limpio, porque quizá la parte superficial de la melamina quede bien cortada, pero si vemos la trascara, puede tener ciertas despostilladuras. Aquí se necesita trabajar con una combinación de un disco incisor que nos va a hacer un rayado por la parte inferior y posteriormente ya pasar el disco de corte para que tengamos con esto la certeza y la garantía de que el corte que estamos haciendo va a quedar perfecto por ambas caras de nuestro tablero. Entonces, también la escuadradora con la que cuenta Madeply tiene estas características para que ustedes no batallen con la calidad del corte. Otro punto importante es también la velocidad, que se recomienda que el disco de corte gire en un torno de 4.500 revoluciones por minuto como mínimo. La extracción de polvos es también algo fundamental y que muchas veces no se toma en cuenta, pero cuando estamos haciendo un constante uso de la sierra, empieza a acumularse polvo en el ambiente. Ese polvo, al momento de que empieza a precipitarse, cae sobre los dientes del disco y al estar estos calientes, empiezan a formarse una resina o grumo que nos puede posteriormente trasladar algunas despostilladuras en el disco. Entonces siempre es muy importante contar con un buen elemento de extracción para que el ambiente esté limpio y no tengamos riesgos de despostilladuras. Y en el último punto se habla de algo que también puede parecer muy trivial, pero tener operadores capacitados. Aquí no hay una regla escrita de respecto a qué velocidad nosotros tenemos que ingresar el tablero para el corte. No se debe ser muy lento porque empieza a haber un chillido en el disco porque estamos haciendo una flexión excesiva en la sierra y quizás hasta empiece a oler como a quemado. Y por el caso contrario, si nosotros metemos el tablero demasiado rápido, podemos generar una despostilladura. Entonces también radica mucho en la experiencia del operador para que tengamos una certeza en que el proceso de corte va a ser óptimo. Algunas recomendaciones que vimos cuando hablamos de MDF también aplican para melamina. Y la primera de ellas es que tenemos que evitar el desplazamiento de tableros. Y en una melamina es mucho más aguda esta observación, porque si tenemos algún desplazamiento de las melaminas al momento de la transportación, es muy alto el riesgo de que se puedan rayar. También es recomendable que el almacenamiento de las melaminas se haga de manera horizontal, es decir, siempre en esta posición. Nos hemos encontrado casos en que los ponen en el lado del 244 o el escenario peor es que están hacia el 122 y en estos casos podemos llegar a despostillar los bordes de la melamina. En la Ciudad de México se recomienda no apilar más de 4 paquetes en una sola columna por los riesgos sísmicos que va a haber algún derrumbe de paquetes. Entonces, es por cuestiones sísmicas que evitamos que sean más de, o nosotros recomendamos que sean más de 4 lecturas. Y siempre tener almacenado el material en un lugar bien ventilado y lejos de las situaciones medioambientales extremas, como puede ser el contacto directo con el agua de lluvia. Bien, algo que también nos preguntan y que también es importante que ustedes a sus clientes les hagan saber, que para la limpieza diaria de un mueble hecho con melamina no quiere más que un trapo húmedo y con eso dejamos nuestra superficie completamente limpia. Pero vamos a ver si, en escala de complejidad de la mancha que tenemos. Si con un paño húmedo no sale, la siguiente alternativa es trabajar con agua y jabón. Si con agua y jabón tampoco sale, entonces la siguiente alternativa es trabajar con los líquidos comunes que nos venden en los supermercados. No voy a hablar de marcas, pero ustedes bien los conocen. Y si aún con eso la mancha no sale, pues también podemos hacer uso de solventes. Es decir, trabajar con acetona, con thinner, con agua ras o con diluyentes que se emplean para selladores o barnices. Estos son válidos y no vamos a tener riesgo de que la superficie de la melamina se vaya a dañar. Lo único, amigos, que sí les recomiendo es que lean las instrucciones, sobre todo de los líquidos comerciales, porque aquellos que contienen sosa cáustica sí pueden dejar un daño, una mancha en la superficie de la melamina que ya no la vamos a poder quitar. Porque la sosa, perdón, de alguna forma una mancha que ya jamás vamos a poder quitar. Bien,
Entonces, esta es la recomendación que hacemos en cuanto a los usos de líquidos para poder limpiar una superficie de un mueble hecho con melamina. En cuanto a los usos, pues bueno, al trabajar nosotros en Tecnotabla con el sustrato de MDF, tenemos una bondad adicional que nos permite hacer una serie de cortes con CNC tan delgados que no hay riesgo a que la superficie se vaya a romper o fracturar. El sustrato de eucalipto, del MDF de eucalipto que nosotros trabajamos, nos da una estructura interna que nos ayuda a que podamos hacer cortes o desfondes tan arriesgados sin el percance de que estas piezas se vayan a fracturar, como lo vemos en las imágenes de esta diapositiva. Aquí vemos otras aplicaciones hechas de melamina en detalles decorativos, porque es también muy importante mencionarles que la melamina no solamente está limitada al uso en muebles, sino que también para detalles arquitectónicos hoy en día se está empleando mucho. Del lado izquierdo ustedes pueden observar un barrenado que se hizo para hacer un plafón en continuidad con un lambrín en un hotel de estilo japonés en la ciudad de Querétaro. Y del lado derecho vemos también un diseño arriesgado en el cual se hizo un desfonde con CNC. Y ustedes pueden observar que se hizo un biombo que nos da flexibilidad para que esta pieza se pueda curvar. Bien, dentro de nuestra línea de productos tenemos el MDF desnudo, MDF melamina, del que estamos hablando el día de hoy, y dentro de nuestra línea de enchapados contamos con 3 opciones. En el caso de nuestras maderas, todas tienen textura profunda, a excepción de la melamina que ustedes ven en el extremo inferior derecho, que es el expreso americano. Esa es la única que tiene textura soft o lisa. Todas las demás tienen textura bread o textura profunda. En el caso de los unicolores, tenemos textura soft y como ustedes pueden ver, nosotros no manejamos tonos muy coloridos. La tendencia del diseño hoy en día es manejar tonos discretos. Entonces, por eso nosotros, como siempre estamos haciendo estudios de las tendencias de diseño a nivel mundial, es que ponemos a su disposición estos tonos discretos. Y en nuestros melaminas de diseñadores tenemos a los PICs, tanto en negro como blanco, el Diversa Blanco, que son de diseñadores Emiliano Godoy y los hermanos Lara en Guadalajara, y tenemos nuestros linos, que son con una textura especial textil, que nos da esa apariencia como si fueran telas naturales, y la textura mate que trabajamos en nuestro Carrara blanco. Bien, aquí abrimos nuestro segundo bloque de preguntas y respuestas. Entonces, nuevamente invitamos a que nos den sus inquietudes por medio del chat. Los clientes comentan que no les gusta Tecnotabla debido al color oscuro. ¿A qué se debe? Bueno, el color oscuro, obviamente aquí estamos refiriéndonos no a una melamina, sino al MDF natural, es un tono canela, que es mucho más oscuro que lo que habitualmente tenemos con los MDF que provienen sobre todo de Sudamérica. Esto se debe a que la madera que nosotros empleamos es eucalipto, y el eucalipto por naturaleza es una madera que tiene un tono canela. De ahí que esa coloración se transfiere directamente al tablero. Hay ciertos paradigmas respecto a este color, pero créanme que no provoca ningún tipo de afectación y sin embargo ustedes pueden tener una ventaja en utilizar el MDF Tecnotabla en eucalipto porque nos va a dar mayor resistencia a la humedad, es decir, hincha mucho menos que un MDF de pino y también nos va a dar una estructura molecular interna mucho más eficiente que nos va a permitir cargar mucho más peso sin que el MDF se deforme. ¿Se puede usar en costas o en lugares de humedad? Esa es una buena pregunta. De hecho, en algunos casos, ahorita que hablaba de las características del MDF que tiene mayor resistencia a la humedad, hemos cambiado algunas especificaciones para playa en las cuales estaban solicitando MDF hidrófugo en lugares internos donde obviamente hay mucha humedad y se ha trabajado eficientemente con el tablero de MDF de eucalipto. Entonces sí, es apto 100% para trabajarse en lugares costeros. ¿Qué costo tiene la hoja aproximadamente? Bueno, yo en esos temas no puedo dar información, pero sí les pido que se pongan en contacto con los asesores comerciales de Madeply para que con gusto ya les den los precios de los productos.
Para hacer una unión de melamina a melamina, ¿qué recomendación para pegarla? Parte de lo que nos van a hablar en un momento más nuestros amigos de AFIX va a ser precisamente los adhesivos, pero también las otras opciones para unir una pieza de MDF con otra o de melamina puede ser con tornillería, la pija negra tradicional que muchos de ustedes conocen por un barrenado previo, o bien se puede hacer uso del tornillo Spax, que ya ese nos da una inserción directa sin necesidad de barrenos guía. Para poder hacer una melamina, ¿qué recomienda para pegarla? Pues creo que es una parecida a la anterior. Los paneles de diseño se piden por pedido o hay existencia. Bueno, aquí en Madeply, debido a la limitación de espacio, quizá no exhiban toda la línea de Tecnotabla, pero es respuesta de un día para otro para que ustedes puedan contar con el diseño que ustedes necesiten. ¿Qué es mejor tapacanto, preengomado o PVC? Depende de qué uso y qué tan eficientes nosotros o hábiles seamos nosotros en la aplicación del cubrecanto preengomado. Pero a título personal sugiero más el uso del PVC. La ventaja que tiene aquí en Madeply es que ustedes pueden solicitar que les hagan el cubrecanteado de sus piezas ya con un cubrecanto de PVC y ya se llevan ustedes perfectamente maquilado su material. Pero sí, la recomendación sería trabajar con PVC, que se puede ya trabajar elementos de foto que en un momento más AFIC nos va a hacer mención de ellos. La melamina se puede utilizar para cubiertas. Podemos hacer cualquier tipo de cubierta, menos cubiertas de cocinas integrales. Una cubierta de un tocador, de una credenza, de un comedor, de una mesa de centro, de un escritorio, lo podemos hacer con melamina, sin ningún problema. Y la última pregunta de este bloque es, ¿Tecnotabla sacará diseños nuevos este año? Bueno, pues les pido que estén pendientes porque en la transición de finales de octubre, principios de noviembre, van a tener noticias respecto a nuevos lanzamientos. Bien, hasta aquí cerramos ya nuestra sesión con lo que corresponde a las características y uso de las melaminas. A continuación, ustedes están observando los teléfonos de nuestros servicios centrales para que puedan ponerse en contacto si tienen alguna inquietud comercial. Y para dudas técnicas están los datos de mi correo electrónico y mi celular. Soy su servidor, y perdón por no mencionarlo al inicio, soy un grosero. Soy su servidor Carlos Salgado y estoy a cargo del área de servicio técnico y desarrollo de producto. En caso de que ustedes tengan un proyecto en el cual quieran que los acompañemos de la mano desde la concepción del mismo hasta la ejecución, bueno, pues en ese caso se pueden poner en contacto con nuestros compañeros de especificación, y aquí aparecen los datos de mi compañero Gesael Gómez, para que ya podamos asesorarlos y acompañarlos de la mano en el diseño que ustedes, o en el proyecto, perdón, que ustedes quieran desarrollar. Bien, hasta aquí hacemos un corte para que le pasemos la estafeta a nuestros amigos de AFIX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo López. Soy el encargado del área técnica de AFIX. Es un gusto tener ese primer contacto digital. Bueno, por parte de AFIX es nuestro primer contacto. Un gusto que sea aquí con nuestros amigos de Tecnotabla y de Madeply. Vamos a hablar sobre los pegamentos que ustedes pueden ocupar. Listo, aquí ya me pueden ver. Vamos a hablar sobre los pegamentos de contacto. Vamos a empezar. Vamos a hablar de nuestros productos, pero antes de eso es necesario que ustedes conozcan. Yo sé que ustedes ya están muy familiarizados con los pegamentos, quizás no tocar estos temas. Vamos a ver 8 conceptos que son básicos para entender más los pegamentos de contacto. Comenzando por la base química. La base química, las imágenes de la presentación, van a ver que son puras latas. ¿Por qué son latas? Bueno,
porque al ser un pegamento de contacto comúnmente, ya no digo que sea el único, pero comúnmente y en su mayoría tienen una base de solvente. Estos solventes son muy tóxicos y son corrosivos para el plástico, por lo que es necesario envasarse en latas de aluminio. Del sustrato que ustedes deseen pegar. Estamos ahorita hablando mucho sobre la laminación de correcta y el pegado de cubrecantos. Entonces, comúnmente para este tipo de pegados se ocupa un adhesivo base solvente y policloropreno. Se abrevia con CR, como pueden ver aquí, policloropreno. El punto número 2, que es la aplicación en ambos materiales. Esta aplicación es muy interesante tocarla, ya que estamos tan acostumbrados a aplicar adhesivo y luego pegar. No, aquí el pegamento de contacto por algo tiene el nombre de contacto. Y esto se debe a que si ustedes tienen la madera, el MDF, y tienen su laminado decorativo, su HPL, se debe de unas caras que ustedes deseen unir. ¿Esto por qué? Porque al estar en contacto una vez seco, va a ofrecerles el pegado que ustedes desean, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Solo ahorita es muy importante que sepan que sí o sí, en un pegamento que sea de contacto, debe de ser aplicado el adhesivo en ambas caras. La viscosidad también es de suma importancia, ya que, digamos, la viscosidad es lo espeso, qué tan ligero o líquido es el adhesivo. ¿Esto en qué influye? Bueno, influye mucho en la manera que ustedes quieran aplicar. Si ustedes desean aplicar de manera manual, no tienen ningún problema con que sea el adhesivo más o menos espeso, ya sea brocha, por cuña, rodillo, como ustedes quieran de manera manual. Hay una aplicación que se llama aplicación por aspersión. Son equipos de aplicación de pegamento que también se ve mucho en la industria de las pinturas. Bueno, para este tipo de aplicaciones es necesario un adhesivo que sea muy líquido, muy bajo de viscosidad. Entonces, dependiendo de su aplicación, ustedes van a buscar la viscosidad que necesita su proceso. El número 4, que son los sólidos. Los sólidos, rápidamente vamos a explicar qué son. Listo, aquí lo tengo de manera un poco ilustrativa. Los sólidos, ustedes en estos cilindros que pueden ver, tenemos lo que son solventes, base agua y hot melt. Bueno, vamos por partes. Como les comento, los pegamentos de contacto comúnmente son base solvente. Entonces, el porcentaje de sólidos, un pegamento, vamos a explicar rápido, un pegamento se constituye en dos partes, lo que son los sólidos, que es la resina, lo que realmente importa el pegamento, es lo que te va a pegar como tal, y lo demás es el solvente o vehículo, que también se le conoce así. ¿Por qué es importante el vehículo? Porque eso te permite moldear el pegamento a tu gusto, por eso debe de ser líquido. Una vez que ya lo moldeaste, los solventes, necesitan irse. Más adelante vamos a ver la importancia de por qué deben de irse, pero se constituye un adhesivo en sólidos y vehículo. En los bases solvente o pegamentos de contacto, el porcentaje de sólidos anda alrededor de unos, de un buen pegamento de 20-25% de sólidos. Lo demás es solvente, eso de cualquier pegamento bueno. También existen pegamentos que son un poquito más económicos, que tienen unos sólidos pues, menores a 20%. En los base agua, que son el cilindro que está en medio, pueden ver que está un poco más relleno. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene más sólidos que un base solvente. Ahí estamos hablando de que un pegamento base agua de calidad, bueno, debe tener en promedio 50 y 50. 50% resina, 50% agua. Repito, el vehículo es únicamente para poder moldear. Y tenemos otra tecnología que son los adhesivos hot melt, o traducido al español podría ser adhesivos termofusibles, que son en temperatura ambiente son 100% sólidos. Por ese cilindro se ve lleno aquí en esta última imagen. Y pues bueno, como el nombre lo dice, termofusibles necesitan de temperatura para poder hacerse líquidos y aplicarse. El punto número 5 también lo quiero ilustrar de esta manera, que es el tiempo de secado. Ahora sí, vamos a explicar la importancia que tiene el tiempo de secado en un adhesivo de contacto.
La imagen A que ustedes están viendo es el adhesivo líquido. Los sólidos son las bolitas rojas que ustedes pueden observar. El vehículo, que serían los solventes, son las líneas azules. Bueno, así se ve si lo viéramos de manera animada y microscópica, así se vería en la aplicación. Está combinada. ¿Qué pasa con los solventes? Los solventes, a muchos nos ha tocado la mala experiencia de inhalarlos. Es muy tóxico, aunque para algunos ya se les volvió costumbre, pero no debe de ser así. Son demasiado tóxicos, entonces se llega un olor muy fuerte y eso se debe a que son muy volátiles, es decir, que pasan muy rápido de estado líquido a estado gaseoso, que es el vapor del solvente. Bueno, ¿cómo influye esto en un pegado? Influye casi en todo. ¿Por qué? Porque en la imagen B ustedes pueden observar, aquí qué pasa, el vehículo que son las líneas azules ya están paraditas, eso está ilustrando que el solvente ya se está haciendo vapor, está ejerciendo una fuerza contraria a la que queremos, el vapor va hacia arriba, nosotros queremos el pegado hacia abajo. Entonces, esa es la desventaja o ese es el motivo por el cual se debe de dejar secar bien un adhesivo de contacto. Si ustedes llegan a pegar fresco, por más que ustedes aprieten, el solvente siempre va a buscar una manera de cómo escapar. Entonces, es muy importante que lo dejen escapar así solito y posteriormente realizar el pegado. Una vez que está seco, se ve como en la imagen C, únicamente las bolitas rojas que son los sólidos, que es lo que queremos para tener un buen pegado. También seguido del tiempo de secado tenemos el tiempo abierto. Este tiempo abierto sucede inmediatamente después del tiempo de secado. ¿Qué es el tiempo abierto o tiempo de trabajo que también he escuchado que le llaman? Bueno, este tiempo es un lapso de minutos, dependiendo la característica del adhesivo, con el cual ya una vez seco tú puedes hacer la unión. Si tú haces la unión después, pasando este lapso de minutos, por más que tú aprietes, ya no va a pegar porque el adhesivo ya comenzó a curar o a endurecer. Entonces, digamos que un adhesivo tiene 40 minutos de tiempo abierto. Eso quiere decir que ustedes aplican el adhesivo en ambas caras, dejan secar, el secado es como de 10 minutos aproximadamente, suponiendo en este adhesivo, y a partir de esos 10 minutos se empiezan a contar 40. Si ustedes hacen el pegado dentro de esos 40 minutos, ya seco, obviamente, el pegado va a ser muy exitoso y muy satisfactorio. Pero si ustedes lo hacen antes de que concluya el tiempo de secado o terminando el tiempo abierto, ya no les va a pegar. Entonces, tengan mucho cuidado con esos dos tiempos. Son igual de importantes. Si uno les falla, no les va a pegar. Entonces, mucho ojo con los tiempos. El tiempo de cristalización o tiempo de cura es lo que les comento, es cuando endurece. Si nosotros lo viéramos microscópicamente, se vería como la primera imagen, que son el adhesivo ahí va, son los sólidos, pero el adhesivo está activo, digamos, está ahí jugando, llamémoslo así. Y ya cuando empieza el tiempo de curado o de cristalización, se ve como en la imagen de abajo, ya está fijo, ya endureció. Entonces, por eso es muy importante agarrar el pegado cuando el adhesivo esté todavía activo. Y la forma de aplicación, que también les comenté en el punto 3, va a variar dependiendo su proceso. Con eso, dependiendo de su proceso lo es todo. Con base a eso, ustedes van a buscar el adhesivo que se adapte a su proceso. Así de fácil. Y por abajo, bueno, en las imágenes de abajo tenemos 5 ilustraciones de nuestros principales productos de contacto, pegamentos de contacto. Tenemos el 5500, que es nuestro pegamento pues estrella. Lo pueden adquirir en Madeply. Tenemos presentaciones de litro, de galón, de lata, de 17 litros, incluso si la quieren más pequeña de medio, ustedes pueden venir a Madeply a solicitar este pegamento. Este es un adhesivo con muy buenos sólidos, tiene 25% por ahí, tiene un intervalo, pero ronda por el 25% de esos, que es lo que debe tener un adhesivo de muy buena calidad. Seguido, del lado derecho, está el Afix 3018, también lo pueden adquirir aquí en Madeply.
Este adhesivo, ¿qué se diferencia del 5500? Bueno, el 3018 sí es un poco más económico, pero también para ser económico tiene muy buenos sólidos. Estamos hablando de un 19%. Y quizá puedan preguntarse, bueno, ¿y cuándo sé cuándo usar el 5500 y cuándo el 3018? Muy fácil. Cuando ustedes van a hacer un pegado con un material poroso como lo es la tela, pueden aplicar el 3018. ¿Por qué? Porque la tela absorbe y vaya, no necesita tanta fuerza para pegar. En caso contrario, con el AFIX 5500. El 5500 es para los procesos bueno, materiales que requieran una mayor fuerza de adhesión. Superficies más lisas, que no tengan tanta porosidad. Entonces, de ahí se pueden basar de cuándo elegir uno y cuándo elegir otro. Estos dos son de aplicación manual porque son muy viscosos. En medio, más adelante voy a hablar del producto del medio porque es un productazo, es una especialidad. A su lado está el AFIX 399. Ese lo pueden aplicar tanto manual como por aspersión. Es bastante bueno para laminación plana, ahorita que estamos viendo las laminaciones decorativas. A su lado derecho está un aerosol, un adhesivo en presentación de aerosol, que tiene una boquilla de 3 posiciones. Esa boquilla les va a controlar la saturación, no el abanico, la saturación del adhesivo en el mismo abanico. Y por último, tenemos el AFIX Fija Todo. Este es un adhesivo de montaje. Ustedes van a aplicar lo mismo. Aplican en ambas caras. Es para aplicaciones verticales. Pueden pegar una repisa, incluso madera con concreto tiene un muy buen desempeño, pero se aplica como un adhesivo de contacto. Como les comentaba, el adhesivo que es la especialidad, que es un boom para nosotros, es el AFIX Postform 6000. ¿Por qué es un boom para nosotros? Porque los demás adhesivos de contacto son únicamente para laminación plana. Si ustedes ven la primera imagen de las cubiertas de cocina, este rectangulito es un claro ejemplo de una laminación plana. Lo pueden hacer tanto con este 6000 o con cualquier otro de AFIX, sin ningún problema. Pero ¿por qué no pueden hacer una laminación curva con otro adhesivo que no sea este? Bueno, necesitas un adhesivo que sea aún más fuerte y resistente tanto a la humedad y a la temperatura. ¿Por qué? Porque el proceso de postformado requiere de temperatura. No cualquier adhesivo lo puede realizar, por eso es una especialidad nuestra este AFIX 6000. Es de color azul, se ve muy, muy bonito y se aplica únicamente por pistola de aspersión. Es demasiado líquido. Si ustedes intentan aplicarlo manualmente, recuerden, el MDF chupa la madera, entonces requieren aplicar 2 o 3 veces si lo quieren aplicar manualmente. Yo recomiendo que sea por aspersión, por la característica que tiene. Vamos a revisar más o menos cómo pueden encontrar la información técnica de cada producto nuestro, ¿no? Es muy importante para mí que ustedes aprendieran esos conceptos. Los primeros 8 puntos que les mencioné son realmente importantes y de verdad espero que ustedes lo hayan aprendido. Yo sé que si les doy la plática sobre las características de cada adhesivo de contacto nuestro, no se las van a aprender porque quizás hasta ni yo me las sé de memoria, pero es importante saber dónde encontrarlas. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Van a meterse en nuestra página web en ucafix.mx, les va a aparecer esta página, que es nuestra página web, y le van a dar en catálogo. Aquí van a ver todos nuestros productos de AFIX y sin dar clic, y por ejemplo, queremos ver la información técnica del 5500. Vamos a poner el cursor ahí nada más sobre la imagen, les va a aparecer esta crucecita, ahí sí le van a picar en la crucecita, y les va a salir esto. Tienen aquí 2 vínculos, que son ficha técnica y hoja de seguridad. Aquí ustedes pueden encontrar fácilmente la información técnica. Les va a salir este PDF. Vamos con nuestra tercera sesión de preguntas y respuestas y la primera sesión de AFIX. Vamos a empezar, a ver. ¿Cuál es el tiempo adecuado? ¿Tiempo adecuado para qué? Si es tiempo de secado, me imagino que más o menos prueba tu pregunta.
Mira, el tiempo de secado y el tiempo abierto van a depender mucho del producto que tú estés consumiendo. Afix, cada producto que tiene diferente especificación. Entonces, no te puedo dar una cifra de un número de un tiempo porque te estaría mintiendo. Podría variar y también depende mucho de las condiciones climáticas a las cuales tú te encuentres. Entonces, yo creo que dependiendo qué producto tú tengas y también depende mucho, pues, la marca de que tú tengas, ahí puedes acercarte ya más de manera personalmente con el técnico. En este caso sí sería tu servidor, pero sí necesito que me especifiques qué producto y qué tiempo te refieres. Nada más eso, por favor. Segunda pregunta. ¿Para mobiliario de niños tiene alguna opción de adhesivo que no tenga solventes tóxicos? Sí, para mobiliario de niños depende qué proceso vayas a hacer. Si vas a pegar madera con madera, tenemos productos blancos que va después de esta sesión de preguntas que no tienen nada de solventes tóxicos, no es tóxico, hasta lo pueden ocupar hasta los niños pueden jugar con ese pegamento, no pasa nada. Si tú requieres hacer un enchapado, también con estos pegamentos blancos puedes realizar el enchapado. Y si tú requieres uno de contacto, uno de una laminación de HPL, que requieres un adhesivo de contacto que no sea tóxico, en el catálogo por el momento que yo les estoy presentando no está. Sin embargo, nosotros como empresa sí lo tenemos. Entonces, acércate a Madeply, tú puedes solicitar el producto que te interese. Nosotros le proveemos a Madeply y te podemos cubrir esa necesidad sin ningún problema. No pasa nada. De hecho, pertenece a la nueva línea Green de Afix, que es productos sin solventes. Estamos desarrollándola. Es muy buena pregunta, muy buen tiempo. Tercer pregunta. ¿Qué tipo de adhesivo se usa para no perder la certificación? ¿Qué tipo de adhesivo se usa para no perder la certificación? CARB B2TSA. Ok. Depende. No, bueno, es que no entiendo tu pregunta porque está muy generalizada. ¿Qué tipo de adhesivo se usa para no perder la certificación? Dependiendo de esa certificación, lo que tú vayas a hacer y lo que te haga ruido de qué duda tienes, podemos ofrecerte un adhesivo de contacto, un adhesivo base agua, un adhesivo de montaje, dependiendo mucho de lo que tú vayas a hacer en tu proceso. Entonces, está muy de manera general. Más adelante igual y lo podemos tomar más personalmente. Cuarta pregunta. En el estado de Tlaxcala, ¿dónde lo venden? Tenemos distribuidores. Ahí sí no te puedo decir qué ferretería o en qué tienda de autoservicio lo puedes conseguir. Tenemos distribuidores que estamos distribuidos en bastantes partes de Tlaxcala, de Puebla, de los alrededores. Yo creo que ahí sí tienes que acercarte a la zona que más te quede cerca y preguntar ahí, porque probablemente estemos presentes en tu ferretería o tlapalería más cercana. ¿Hasta qué temperatura en grados es lo que soporta el Afix Postform 6000? ¿Hasta qué temperatura? Muy buena pregunta. El Afix Postform puede resistir hasta 100 grados centígrados. No pasa absolutamente nada. Siempre y cuando lo sepan manejar. Y es muy importante también, aumenta su resistencia a la temperatura 24 horas después de que fue hecho la unión. Es decir, si ustedes aplicaron, ya laminaron, ya está el postformado, pero lo acaban de hacer y lo quieren meter a temperatura, quizá no les resista tanto así, pero si dejan pasar un día y al día siguiente ya lo meten a temperatura, sin ningún problema les va a resistir. Agua hirviendo sin problema lo resiste porque está hecho para las cocinas. Puede pasar que el agua hirviendo caiga sobre la cubierta y pues no se va a despegar. Por esa parte no te preocupes. Resiste hasta el 100% de humedad también, 24 horas después del pegado. Y la última de esta sesión dice, estoy ubicado en un lugar con clima húmedo y de repente no hace muy bien el contacto. ¿Cuál me puedes recomendar? Bueno, qué tan húmedo también es un factor muy importante, pero húmedo, digamos que estás en una zona costera, puedes ocupar, si es una laminación plana, puedes ocupar el AFX 399. Si ya probaste 5500 y no te pegó bien, prueba el 399 o ya el
el que sí o sí te va a jalar en cualquier clima, va a ser justamente el Afix Postform 6000. Ese pues, para todo tipo de clima, te va a resistir lo que tú quieras. Por esa parte no te preocupes. Continuando con estos adhesivos, esta explicación de adhesivos, ahora sí vamos con los pegamentos blancos. Espero que con esta explicación también pueda cubrir algunas preguntas de las que no pude entender tal vez o no pude contestar. Espero que sí puedan salir de esa duda con lo que viene. Ahora, las características importantes de un adhesivo blanco o un adhesivo de ensamble de madera, igual son 8, para que ustedes puedan comprender mejor de qué hablo. Vamos a explicarlos. Uno, igual, la base. La base debe de ser agua, por eso ustedes ven que está en una cubeta, porque el agua no le hace nada al plástico, entonces pueden envasarlo prácticamente donde quieran. Es muy común, o lo más común, es encontrarse un adhesivo base PVA. El PVA es justamente para pegados de madera a madera y todos los adhesivos blancos son con esta base química. La aplicación es muy distinta a la de contacto. Aquí sí ya es como lo aprendimos desde niños, que es aplicar en una cara y luego pegar. Aquí sí hay que esperar. Hablando de madera, hay que prensar, aplicar el adhesivo, prensar y esperar dependiendo del tiempo de secado o el mayor tiempo que lo permita tu proceso. ¿Por qué aquí especificamos lo que es la porosidad? ¿Y por qué no lo hicimos en el adhesivo de contacto? Bueno, porque el adhesivo de contacto tiene esa ventaja, que puede pegar superficies no tan porosas como lo es el metal, como son algunos plásticos. En el caso de estos adhesivos PVA, que son base agua, no tienen esa fuerza necesaria, pero para un adhesivo poroso como lo es el MDF, lo puede pegar sin ningún problema. El punto 3 y el punto 4 es lo mismo que vimos en los adhesivos de contacto. La viscosidad depende mucho de tu fricción. Los sólidos, igual vimos que un adhesivo bueno ese agua es 50% sólidos y 50% vehículo, que es el agua. Entonces, lo mismo. El punto 5, el pH, es el potencial de hidrógeno, o en otras palabras, es qué tan ácido es este pegamento. Este parámetro muy probablemente para el consumidor final, que son ustedes, no tenga tanto significado, pero es bueno compartirles esto, de que con base a la acidez de este adhesivo, si ustedes llegan a tener algún inconveniente con algún pegado, que esperemos que no pase, nosotros con base al pH o a la acidez podemos controlar esa parte, saber qué pasó para siempre ofrecerles un mejor servicio. El tiempo de secado es igual al tiempo de prensado. Aquí ya no es de que deja secar y unes como en los de contacto, no. Aquí sí, como les comenté al inicio, aplicas en una cara de la madera, obviamente esparces bien y inmediatamente haces la unión con la otra madera. Lo prensas, quitas excesos y lo dejas secar. Dependiendo mucho del producto va a ser tu tiempo de secado o tiempo de prensado. También mucho ojo con eso. El punto 7, que es el tiempo de cristalización o el tiempo de cura, aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque pongamos de ejemplo nuestro adhesivo 8500, que es la primera imagen que ustedes ven del lado izquierdo. Este adhesivo tiene ofrece un tiempo de secado o de prensado más bien de madera y madera de 40 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes aplican el Afix 8500, ensamblan la madera, lo prensan, quitan excesos y esperan 40 minutos y después le quitan la presión y lo intentan despegar, es más probable que rompan la madera, que es lo que se busca. Pero ahí yo no estoy asegurando que ese sea el tiempo de cristalización o tiempo de cura. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a tener una necesidad de exponer esta pieza a los rayos del sol o incluso a alguna lluvia, si ustedes lo hacen al mismo día que aplicaron, quizá pueda ocurrir un despegado no deseado. Deben de despegar 24 horas después para que tenga su máxima fuerza. Sin embargo, en 2 horas es un hecho que lo pueden pasar a cierre. Por esa parte no hay ningún problema. Y el punto número 8, que es la forma de aplicación. Lo mismo que platicamos en los adhesivos de contacto. La forma de aplicación puede ser rodillo, manual, máquina, como ustedes quieran, dependiendo de su necesidad, van a buscar el adhesivo que mejor se adapte a su proceso. De aquí voy a hablar rápidamente de estos adhesivos que estamos nosotros ofreciendo en el catálogo de Afix, empezando por el adhesivo Afix 8500. Este adhesivo es de los mejores que ustedes podrán encontrar en el mercado.
les comento, comúnmente en la mayoría de las marcas que están comercializadas hoy en día, el tiempo que garantizan la ruptura de la madera, el desgarre, es de 1 hora. Nosotros lo estamos ofreciendo en 40 minutos, lo cual acelera su proceso y por lo tanto pueden aumentar más bien su producción. Es importante destacar de una vez de inicio que los adhesivos blancos, los de color blanco, son únicamente para uso interior. Nosotros tenemos un adhesivo amarillo que más adelante lo vamos a ver, que este es para uso exterior, pero vamos por partes. Al lado, el rojo es el AFIX 4400. Este adhesivo es el adhesivo económico de los base agua, pero no por ser económico es malo, no. Lo mismo, dependiendo de qué madera vas a pegar, vas a necesitar un tipo de adhesivo diferente. Voy a dar un ejemplo. Si van a pegar MDF, sí pueden ocupar el 4400 y pueden ocupar el 8500. Si van a pegar pino, que es madera blanca, también lo pueden hacer. Pero si van a pegar teca o roble o alguna madera dura, ahí no pueden ocupar el 4400, pero sí pueden ocupar el 8500. Esa es la diferencia entre un adhesivo de altísima calidad y un adhesivo económico. Dependiendo de su necesidad, ustedes pueden adquirir estos adhesivos aquí en Madeply. El adhesivo que está en medio, que es una cubeta que, si ustedes pueden ver, el envase de 4 litros es amarillo. Bueno, ese color tiene un porqué. Posteriormente de esta lámina lo voy a explicar más detalladamente. El 390, que es el adhesivo azul, el penúltimo, este adhesivo, aparte de ser adhesivo, es un sellador multiusos. Vamos a ver varios beneficios que ofrece este adhesivo más adelante. Y por último, tenemos el adhesivo para pueblos carpinteros, que ya solicitan un precio más que nada, y no por solicitar eso quiere decir que estamos mal. Sin embargo, solamente la diferencia es el porcentaje de sólidos, que es el AFIX 2200. Es un nuevo lanzamiento para pues clientes principalmente de pueblos carpinteros, que es donde más se ocupa. Entonces, si ustedes buscan precio, pero no buscan, no requieren más bien alguna resistencia extra, pueden ocupar el 2200 sin ningún problema. También hasta para uso escolar es muy bueno. Ahora sí, el AFIX 9500. Este es nuestro mejor PVA, nuestro mejor adhesivo base agua. ¿Por qué? Porque se puede aplicar, es el único que se puede aplicar en exterior. Es decir, si ustedes van a hacer alguna reparación o alguna mesa de jardín, algún ensamble, y ocupan un pegamento blanco, un 8500 o el 4400, si llueve o si le caen los rayos del sol, se va a despegar y no queremos eso. Sin embargo, con el AFIX 9500, este resiste la humedad y resiste la temperatura. Por lo que si ustedes desean hacer una mesa o alguna decoración que va a estar en el exterior, ocupen este adhesivo y sin ningún problema les va a resistir todo tipo de clima, hasta fríos extremos y calores extremos, no pasa nada. Ese es un plus que AFIX ofrece y por eso lo quise destacar más individualmente. Al igual que el AFIX 390, que les comentaba, además de ser un adhesivo únicamente para maderas blandas, porque también tiene sólidos medios bajos, es un sellador vinílico 5x1. ¿A qué se refiere 5x1? 5 partes de agua por 1 de AFIX 390. Eso para, como dice el sellador, justamente para sellar. Sirve también como fortificador de pinturas, pero únicamente vinílicas. Si ustedes desean fortificar una pintura acrílica, necesitan una resina acrílica. Recuerden, acrílico con acrílico y vinílico con vinílico. También es un aditivo para pastas y concretos y morteros. Lo mismo, les va a sellar y les va a dar un cierto poder ligante, lo cual va a evitar cuarteaduras con el paso del tiempo. Es excelente para maderas blancas. Es un pegamento para artesanías y también lo pueden ocupar como adhesivo para uso escolar. También ya por último, hablando ya que estamos en el tema de las maderas, también sucede la necesidad de un pegado de duela, piso de duela, que son pisos de madera. Para eso tenemos el AFIX Pegaduela 1500. Este adhesivo no es tóxico, es para
el pegado de duela, esta duela de ingeniería, que también requiere bastante fuerza de pegado, y lo pueden adherir sobre la madera, sobre aglomerado, concreto, pintura, roca, piedra, lo que se les ocurra. Es bastante bueno este adhesivo. Y ahora sí, vamos con nuestra otra sesión de preguntas y respuestas. Empezando con la primera que dice, para enchapar MDF y chapa natural, ¿qué pegamento de tu marca recomendarías para aplicar a mano? Muy buena pregunta. Aquí yo te sugiero dos opciones. Puedes ocupar un adhesivo de contacto, que es el AFIX 5500, o si quieres un adhesivo que no sea tan tóxico, puedes ocupar el AFIX 8500, que es base agua. Sin ningún problema lo vas a pegar. Segunda pregunta. ¿El AFIX 6600 es fácil de limpiar de las pistolas de aspersión? Bueno, es el AFIX 6000, quiero pensar. El AFIX 6000 Postform sí es justamente como está hecho para las pistolas de aspersión. Claro que tiene, pues, una ventaja de limpiar. ¿Por qué no recomendamos los otros adhesivos para aplicar por aspersión? Justamente por eso. Una, porque si ocupan un adhesivo que es muy viscoso, se les va a tapar la boquilla, obviamente no les va a salir nada de adhesivo como ustedes requieren y no van a poder limpiar, porque es un caos hacer eso con un adhesivo viscoso. En cambio, con el AFIX 6000, que es demasiado líquido, ustedes pueden sprayar el adhesivo sin ningún problema y la limpieza se vuelve muy fácil. Yo recomiendo que lo hagan inmediatamente después de que terminen de ocupar el adhesivo y no después, para que sea mucho más fácil su limpieza. Otra pregunta es, ¿cuál es el pegamento adecuado para pegar chapa de cedro? Bueno, para pegar chapa de cedro tú puedes ocupar un adhesivo base agua o uno de contacto. Lo mismo que comenté en la pregunta, hace dos preguntas me parece. Puedes ocupar el 5500 de contacto si quieres que tu proceso sea de contacto manual o un adhesivo base agua como lo es el 8500, debe ser un adhesivo pues, de alta calidad. Entonces te recomiendo 8500 o 9500, uno de esos dos. El AFIX, este ya lo pasamos. ¿Qué tipo de pegamento debo usar en un pegado de chapa en MDF y cuál en el pegado de HPL? Bueno, para el pegado de chapa en MDF, como comentaba, puedes ocupar un base agua o uno de contacto. Repitiendo, base agua te recomiendo AFIX 8500 o AFIX 9500, nada más. De contacto te recomiendo AFIX 5500. Incluso puedes probar con el AFIX 3018, no pasa nada. Y para el pegado de HPL, ahí sí te recomiendo más el adhesivo de contacto. 5500 y 3018 tienen un muy buen desempeño. Dependiendo tu pieza final, si va a estar en el interior, no pasa absolutamente nada si lo haces con el 3018. Si lo vas a tener, no sé, quizá mucho movimiento, lo vas a ocupar bastante, va a tener más cercanía al exterior, ahí sí ocupa un adhesivo de mayor calidad, que sería 5500. Uno de esos dos te va a servir demasiado bien. Otra pregunta, si se llegase a despegar el enchapado, ¿se puede reutilizar el enchapado? Sí se puede reutilizar. Como comento, dependiendo del adhesivo que uses. Les voy a dar un tip que no todos saben. En el caso de los pegamentos base agua, ahí sí no, bueno, sí pueden aplicar y si se despegó, pueden volver a aplicar, pero no es recomendable hacer eso porque va a tener una capa de adhesivo ya curado. Entonces tendrían que lijar pero como es chapa no lo recomiendo. Si ustedes lo hacen con un adhesivo de contacto, aquí sí se les despegó y ya curó el adhesivo, sí les puedo dar dos opciones que son muy interesantes. La primera es, obviamente, volver a aplicar el adhesivo en ambas caras, dejar secar y unir, o pueden reactivar con una secadora de cabello o una pistola de calor en ambas caras y unir en caliente. A eso se le conoce como una reactivación por calor. Eso es muy, muy buena pregunta. Y, pues bueno, ya acabó el tiempo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración sobre las laminaciones. Bueno, pues otra vez yo aquí dando lata, ¿no? Vamos a hacer una demostración sobre cómo recomiendo yo aplicar un adhesivo de contacto.
Tenemos MDF de Tecnotabla, tenemos la laminación decorativa, el HPL. ¿Qué recomiendo yo? Como les comentaba, el adhesivo de contacto debe de ser aplicado en ambas caras. Yo recomiendo, para acelerar el proceso, que primero se aplique en el laminado decorativo. ¿Por qué? Porque tarda más en secar aquí que en el MDF. Entonces, para ganarle tiempo al tiempo, vamos a hacerlo. Aquí, este es un cuadrito de 30 por 30, es una pieza pequeña. Ustedes pueden, yo voy a aplicar por brocha porque a mí me gusta más este proceso para laminados pequeños. Si son laminados pues más grandes, yo recomiendo usar una cuña, una llana dentada. No sé si se alcanza a ver. La voy a mostrar más. Estos dientecitos son los que van a controlar la saturación del adhesivo. Entonces, es muy recomendable una llana dentada. Yo voy a ocupar una brocha para hacerlo más, pues más cómodo, porque a mí me gusta más para la brocha para este tipo de laminaciones pequeñas. Bueno, como comentaba, primero la laminación decorativa. Vamos a aplicar nuestro pegamento. Espero que se alcance a ver bien. Ustedes pueden aplicarlo por rodillo, pueden aplicarlo con, como les comento, con una cuña, con una llana. El chiste es que la aplicación sea controlada. No, tengan mucho cuidado de no dejar espacios huecos, de no dejar tampoco excesos en la aplicación de adhesivo. ¿Esto por qué? Si ustedes aplican excesos, es muy probable que al momento de que se vayan los solventes, que cuando ocurre el tiempo de secado, se puedan formar burbujas. Recuerden que los solventes necesitan irse y si ustedes dejan un charco de adhesivo, el solvente que está atrapado en ese charco va a intentar salir, lo cual hará una burbuja. Esas burbujas son muy engañosas y son muy traicioneras. Entonces, entre mejor las podamos evitar, entre más las podamos evitar, mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado en eso y también asegurarnos de cubrir lo más posible, más bien en su totalidad, las superficies que vamos a unir. Hay que aplicar abundantemente en las orillas. ¿Por qué? Porque en las orillas es donde más podemos ver qué tan bueno es el pegamento o qué tan bien quedó la laminación. También otro tip que yo les voy a dar, que quizá ya muchos conocen, es que la formaica, bueno, el laminado HPL, debe de ser más grande que lo que ustedes van a laminar. ¿Por qué? Si es más chico, se va a ver la madera natural y va a tener una apariencia desagradable. Y si lo hacen más grande, si la laminación decorativa es más grande que lo que ustedes quieren laminar, pues se perfila. Más adelante vamos a ver a qué le llamamos perfilar. Ya terminé de laminar, de poner adhesivo en el laminado, ahora voy con el MDF. Mientras está ocurriendo el tiempo de secado en el HPL. El MDF, al ser poroso, tiene una mejor absorción del adhesivo. Por eso yo recomiendo que se aplique después, bueno, primero en la laminación y después en el MDF, el Tecnotabla. Esa es mi recomendación. Y realmente se aplica demasiado bien. Yo estoy ocupando el AFIX 5500. Ustedes lo están viendo. Está nuevo. No sé si se alcanza a ver. No quiero inclinarlo tanto porque se va a caer. Está nuevo. Ahí les está mostrando. Para que no piensen que uno les está engañando, ¿no? O sea, nosotros sabemos lo que está... lo que el carpintero necesita, las fallas que los carpinteros han tenido. Entonces, pues nosotros como marca estamos buscando la solución
una solución diferenciada, y diferenciada pues para bien. Estamos garantizando un excelente pegado en la laminación decorativa. Por eso es que estamos realizando esta demostración en vivo. Nada de cortes de cámara, nada de que se cambia la pantalla y ahora enfoca Carlos y después ya enfoca laminado ya bien pegado, no. Aquí todo bien hecho. Ya estamos terminando de cubrir la superficie de la madera con el AFIX 5500. También aquí sí es de ley aplicar abundantemente en las orillas y en las esquinas, porque aquí lo que toque el adhesivo va a ser lo que va a estar pegado. Si una orilla no está bien aplicada, no va a pegar, no va a pegar absolutamente nada y se va a ver muy, muy mal. Listo. Ya tenemos nuestra aplicación de AFIX 5500 en el MDF. Ahora vamos a ver cómo va el secado en el laminado decorativo. No sé si se alcanza a ver con el reflejo de la luz. Hay unas partes que ya están secas y otras que todavía están húmedas. Vamos a esperar a que lo húmedo ya seque. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, que es una pieza pequeña, pues podemos hacer esto, darle aire, acelerar el tiempo de secado, no pasa absolutamente nada. Al mismo tiempo que le estoy haciendo aire a la pieza de MDF. Entonces vamos a aplicar aire. Recuerden, están escapando los solventes ahorita, en este momento. Ustedes van a sentir un cambio de lo pegajoso en el pegamento. Técnicamente se le conoce como tac. El tac es qué tan pegajoso es el adhesivo. No se espanten si al momento de que seca el 5500 no sienten esa pegajosidad o ese tac. Es normal. Lo importante es que tengan el contacto dentro del tiempo abierto. En promedio, dependiendo del clima que ustedes estén aplicando, el tiempo abierto anda alrededor de unos 40-45 minutos del AFIX 5500. Y del tiempo de secado, igual dependiendo del clima, aquí ustedes no pueden ver, pero sí está un poquito húmedo, entonces tarda un poco más de lo normal. Anda alrededor de los 10 minutos, ahorita quizás se tarde 15, porque no tenemos ese calor, ese sol que necesitamos para acelerar este proceso. Pero lo estoy acelerando con el aire para tener un pegado más pronto y mejor. No se desesperen si el adhesivo está tardando, muy seguramente es por el clima el cual ustedes estén haciendo el proceso, pero créanme, los resultados van a valer muchísimo la pena. También cómo se pueden dar cuenta de si el adhesivo ya está seco, aparte del brillo, aquí con el reflejo, no sé, aquí ya no se ve tanto el brillo, ustedes pueden tocar y no les va a transferir nada de adhesivo. Entonces, eso quiere decir que ya está seco y tiene un poquito de tac. Este todavía lo tiene. Entonces, es un hecho que va a pegar sí o sí. Aquí en el MDF todavía no está seco al 100%, pero ahí va. Ya está secando. Igual podemos acelerar el proceso de secado. Y podemos cerciorarnos tocando y que no transfiera. Aquí todavía está fresco, no sé si se alcanza a ver. Hace como estas hebras, entonces hay que esperar a que seque bien. En otras partes ya está seco. Como apliqué abundantemente en las orillas, es probable que en las orillas sea donde más tarde en secar. Entonces seamos pacientes. Ya casi está. Ya no me estoy embarrando. Eso quiere decir que ya está seco y listo para hacer la unión. Recuerden, ocurrió el tiempo de secado. Al hacerla así, ocurrió el tiempo de secado. Ahorita, ¿qué está ocurriendo? El tiempo abierto. El tiempo abierto inicia inmediatamente después que termina el tiempo de secado. ¿Y por qué es importante que el laminado sea más grande que el
el tablero que ustedes van a pegar, bueno, porque una va a cubrir todo la superficie del MDF. Vamos a aplicar presión. Este es un rodillo en J, el cual es de goma, es muy útil. Si tienen la oportunidad de conseguir uno, les va a ayudar bastante, les va a facilitar. Vamos a aplicar presión. Aquí sí es la mayor presión que ustedes puedan. Aquí nada de que deja unas pesas o unas maderas aquí encimadas para que pegue mejor. No, basta con que hagan una presión efectiva. Basta con eso. Donde sí es necesario dejar tiempo prensado es en los adhesivos base agua. Hay que hacer presión en las orillas. Recuerden que las orillas son muy importantes. En las 4 orillas. Entonces se pueden ver, está tronando el laminado, pero no se espanten, no es nada que no deba de pasar, es por la presión y justamente a eso se le llama perfilar. Si ustedes pueden ver, me voy a acercar, si lo ven de esta cara, está pues ya laminado, pero si lo ven acá, hay excesos de laminado, entonces es lo que vamos a quitar en estos momentos. Se pueden ocupar un gallito, que son navajitas filosas, o un cúter, que es lo más fácil de tener. Entonces, nos guiamos. El tablero mismo nos va a dar la forma de la cual lo necesitamos. Nada más con el cúter o la navaja, el gallito, ustedes lo deben de marcar. Con eso. Y se vuelve muy fácil darle la forma que necesitamos. No lo marqué. Listo. Claro, hay algunos detalles. Esta es una de las tantas maneras que se pueden perfilar. Existen limas especiales que se llaman limas bastardas, que tienen dientes encontrados, de los cuales ya muchos carpinteros saben cómo utilizar. En este caso, que es una manera, digamos, la más sencilla, ¿cómo corregir estos piquitos? Bueno, pues hasta con una lija de agua lo pueden hacer, no pasa absolutamente nada. Entonces, a grandes rasgos, así es la laminación con el adhesivo AFIX 5500. Lo acabo de pegar y ya tiene una fuerza increíble. Aquí se hizo una combinación de todos los productos que en esta ocasión estuvimos mencionando. La estructura del mueble está fabricada con la melamina Nogal Pacán de Tecnotabla y ya con un trabajo previo que se hizo de enchapado por parte de AFIX, se trabajó en la laminación con HPL de la cubierta de esta mesa de televisión, obviamente el sustrato es MDF natural de Tecnotabla, y para esta parte que tenemos en B, que el objetivo es que sea un lugar para almacenar papelería o poner revistas, si es que lo queremos emplear como una mesa de televisión, y en el cual se trabajó en la laminación con enchapados de madera natural. Este es un enchapado de Ocumé, si mal no lo veo. Y pues este conjunto es una aplicación de los 3 procedimientos que el día de hoy quisimos compartir con ustedes. Si a alguno de ustedes les interesa el tener los planos para la fabricación de este mueblecito, que está muy sencillo, son solamente 7 piezas, pero muy funcional, lo pueden pedir con todo gusto aquí a la gente de Madeplay. Y bien, por el día de hoy no nos queda más que agradecerles su presencia, su paciencia, y esperemos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que queremos compartir con ustedes. Reiterando una pregunta que nos hicieron hace poco de que si se iban a hacer talleres o algunas capacitaciones presenciales, desgraciadamente ya no va a ser posible en lo que queda de este año,
pero seguiremos compartiendo material virtual como el del día de hoy para que nos hagan favor de seguirnos acompañando. Esperamos que esta información que les proporcionamos les sea de utilidad y también a través de Madeplay les pedimos que nos vayan haciendo sugerencias referentes a qué otros temas relativos obviamente a los productos de Tecnotabla quisieran que abordásemos en los próximos talleres. También agradecemos a la gente de Madeplay todo el apoyo que nos dieron para la organización, preparación de espacios y sobre todo la convocatoria que fue muy buena. Y pues bueno, no nos resta más que desearles muy bonita tarde y esperemos vernos pronto por medios electrónicos en un siguiente material informativo. Un abrazo a todos a distancia y cuídense mucho, por favor. Nos seguimos viendo. Hasta luego.